Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido y feliz año nuevo. Bueno, por fin he visto Nosferatu de Robert Eggers, la película que más ganas tenía de ver de todo el año. Tenía pendientes de ver muchas películas que les tenía muchas ganas, como por ejemplo Terrifier 3, que la comenté en el canal, Long Legs, pero si había una en especial que le tenía ganas desde que comenzó el año, o sea, un año entero esperándola, ha sido el Nosferatu de Robert Eggers. Bueno, esto tiene mucha miga a la hora de hablar. No sé lo que me voy a extender, pero la verdad es que tiene mucha miga. Primero vamos a hablar de Robert Eggers, un poco por encima. Robert Eggers es un director que yo confiaba mucho en él a la hora de hacer este remake de Nosferatu. Y si había alguien que podía hacerlo hoy día, este remake, de una manera, digamos, perfecta, el único que podía hacerlo, desde mi punto de vista de los directores actuales, era Robert Eggers, por lo que ya había demostrado anteriormente en sus películas. Su debut fue con La Bruja, que es un auténtico peliculón, que sí es cierto que yo hablé en un vídeo cuando hablé de Babadook, que también comenté un poco por encima La Bruja o It Follows. La Bruja no es que sea una película que me encante, pero reconozco sus virtudes. Simplemente lo único que digo es que no llegó a inquietarme como veía que sí que se proponía el director a la hora de crear ciertas imágenes inquietantes. A mí no logró inquietarme, cosa que por ejemplo sí que lo hizo Hereditary. Pero en esta ocasión con Nosferatu sí que ha logrado inquietarme, sí que ha logrado de verdad ponerme los pelos de punta, sí que ha logrado tenerme en tensión y sí que ha logrado acojonarme con esta película. Con La Bruja no lo consiguió, pero eso no le quita méritos. La película es muy buena, está muy bien dirigida y es un debut realmente magistral. Luego, El Faro, por ejemplo, su segunda película, ya es una película, es buena, pero ya no es perfecta. Ya tiene para mí algunos, digamos, pequeños fallos, por decirlo de alguna manera, como es el caso de no llegar a generar esa amenaza que requería la historia, de, bueno, pues tenemos dos personas en un faro, están allí solos, la locura va albergando la mente de uno, la mente de otro, quién será el peligroso para quién, los dos serán peligrosos el uno para el otro. Para mí no llegó a esa sensación de amenaza por parte de cualquiera de estos dos personajes, uno interpretado por Willem Dafoe y otro por Robert Pattinson, no llegó a cuajar. Por lo tanto, no me parece tan redonda como sí que me pareció La Bruja. Pero las actuaciones me parecieron fascinantes, tanto la de Willem Dafoe como la de Robert Pattinson, y luego está dirigida de 10. O sea, es un director que visualmente es potentísimo. Y ya tanto en La Bruja y sobre todo en El Faro dio muestras de ese expresionismo, que hoy día es muy raro, muy raro, por no decir casi imposible ver algo de expresionismo dentro del cine. Y sin embargo, Robert Eggers lo recuperó. Ya lo vimos en La Bruja, lo vimos más en El Faro. Por lo tanto, luego ya vino el Hombre del Norte, que era una película ya de aventuras y tal. Pero es un director que si tenía que coger un clásico expresionista y llevarlo al cine actual, era el más indicado Robert Eggers. Por eso le tenía tantas ganas al Nosferatu de Robert Eggers. Bueno, ahora hablemos de Nosferatu. Nosferatu de Murnau, Friedrich Wilhelm Murnau, es una obra maestra del cine. O sea, es una película que dentro del cine expresionista, y yo creo que dentro del cine mudo es la más representativa. O sea, fue la primera película de vampiros, la primera gran película de terror que se hizo, lo que es a nivel de convertirse en una obra de culto. Es toda una obra maestra y es una película que sus imágenes han permanecido lo que es en la iconografía del cinéfilo, sobre todo del cinéfilo apasionado del cine de terror. O sea, es una auténtica maravilla. Poco hay que hablar del Nosferatu de Murnau, o sea, creó escuela y se han llevado, pues, y hay imágenes que se han imitado, hay el personaje del Conde Orlok ya se llevó a cabo en muchas adaptaciones, de hecho que Top Hooper ya en la adaptación que hizo del Misterio de Salem Slot, ese personaje de vampiro, bueno, pues es un émulo de lo que era ese Conde Orlok. Digamos que lo que hizo Murnau fue coger, como no tenía los derechos de la novela de Drácula, pues lo que hizo fue, digamos, adaptar esa novela, pero metiendo cambios. Los nombres no es Conde Drácula, es Conde Orlok, Jonathan Harker no es Jonathan Harker, es Thomas Hatter.
Mina Harker ¿cómo era el nombre? Ellen Hatter, o sea, fue cambiando los nombres y cambió ciertos detalles de la historia de la historia de Bram Stoker. Sin embargo, por muchos detalles que cambiara, era la historia de Bram Stoker, por lo tanto, la viuda de Bram Stoker denunció al director y prohibió que se estrenara la película, quemaron todas las copias, quiso destruirla, pero algunas de esas copias fueron enviadas a Estados Unidos, esas no pudieron destruirse, y gracias luego a esa distribución que hubo de la película, pues hoy día tenemos el clásico de Murnau, pues que lo podemos ver. Se ha podido rescatar esa película y la tenemos como película, no como película perdida, gracias pues a la suerte de que se pudieron salvar esas copias. También debido a todo eso de ser una película que no se podía exhibir, se exhibió muchos años después, habían quemado copias, pues tuvo un aura pues, de película maldita, como han sucedido en muchas otras. Todo el tema de que si el actor Max Rex era un vampiro real, cosa que no lo era, pero ya se le dio ese toque de que podía ser un vampiro real, ya empezó, como dicen, las leyendas urbanas con el tema de esta película. Luego tocaba mucho el tema del ocultismo y todo eso lo ha recuperado Robert Eggers. Se hizo un remake ya de Nosferatu, y no hablo de Drácula, porque ya luego pues vinieron el Drácula de Todd Browning, ya con el nombre de Drácula. Todd Browning tampoco se basó en la novela, se ve que la novela era cara tomar los derechos, sino que tomó los derechos de la obra de teatro que se hacía en Broadway de Drácula. Y se hicieron muchas, se hizo luego la de Terence Fisher, se hicieron pues la de John Badham, que es creo que del mismo año justo, que luego Werner Herzog hizo ese remake de Nosferatu. Un remake impresionante, auténticamente magnífico, en el que el papel del vampiro, esta vez sí que se le llamaba Conde Drácula, era la historia de Murnau conforme modificó la historia, pero ya con los nombres auténticos de la novela. Ya era el Conde Drácula, ya era Jonathan Harker, ya era Mina Harker, etcétera, etcétera. Hizo una auténtica maravilla y otra obra maestra. Teníamos un remake que es otra obra maestra muchas veces, no es algo que sea común, pero sí que hay remakes que son tan buenos como el original, son otra obra maestra de manera diferente. Digamos que Herzog hizo la suya pues de una manera un tanto diferente. Klaus Kinski borda el papel, Isabella Adjani borda el papel, o sea, es una película magnífica. Pero son diferentes, o sea, Murnau digamos que cogió la parte oscura del personaje, la parte terrorífica del personaje. Hizo una película en la que nos mostraba, digamos, pues una sombra malvada. Ese vampiro era como una especie de sombra. De ahí el tema también del expresionismo alemán, que jugaba mucho con el tema de las sombras. Era como una sombra del mal, no era un ser humano, era como un demonio, como si fuera... de hecho, que la forma que tenía era una forma como demoníaca, no tenía esa forma humana que sí que tenían después los Dráculas que vimos después, sino que era como una especie como de mezcla entre rata, murciélago, hasta insecto. Era como un demonio y también era como un ser etéreo, era como un ser que parecía flotar en el aire, aparecía, desaparecía, a veces solamente veíamos su sombra. Era una representación del mal, del auténtico mal y de la destrucción. Pero también, como digo, un ser etéreo, un ser como fantasmal. Luego, la versión, y era una versión más terrorífica que la que hizo Herzog, que hizo una versión más trágica, hizo una versión más dramática, en la que veíamos a un Nosferatu más débil, como un enfermizo. La caracterización era prácticamente la misma, con las orejas puntiagudas, la nariz así encorvada, era esa caracterización de ese ser como de aspecto no humano, de aspecto de demonio, pero como más enfermizo, que era capaz de llegar incluso a enamorarse. Ya era un Drácula, no llegaba al romanticismo, que luego veríamos, por ejemplo, en la versión de John Badham, precisamente de ese mismo año, y que luego Francis Ford Coppola ya aumentó en su versión. No, era como un ser débil que, digamos, encontró en esa belleza de Mina, pues, como una especie de salvación. Ella representaba la vida, él representaba la enfermedad, la muerte, la pestilencia. Todo eso está muy bien reflejado en la obra de Herzog. Entonces hicieron dos películas diferentes. Ambas son dos obras maestras de diferentes épocas
y ambas nos aportan diferentes matices de los personajes. Ahora viene la de Robert Eggers. Bueno, Robert Eggers, digamos que ha hecho su película, porque al final cuando haces un remake tienes que coger la esencia de la original, pero hacer tu película, lo mismo que hizo Herzog. Cogió la esencia de la original, teníamos también esa maldad, esa enfermedad que transmite este conde, ya se aleja del glamour de ese conde Drácula que habíamos visto en otras películas, para mostrarnos un ser pues demoníaco, un ser que solo trae la pestilencia, solo trae la muerte, solo trae la maldad. De hecho, que también era una representación y una crítica social, sobre todo ya en la de Murnau, por la época en la que se encontraba Europa en aquellos momentos. Bueno, pues digamos que la peste sería una representación, pues, de al final, de cómo lo que son las ciudades, cómo la gente del pueblo, que no tiene nada, no tiene recursos, pues ante cualquier catástrofe, pues se ve totalmente asolada, sin que la gente poderosa pueda hacer nada. Es decir, que al final, pues, que sucedió hace poco, por desgracia, en Valencia, con lo de la Dana. O sea, siempre que ocurre algo, una gran catástrofe, pues al final, ¿quiénes son los que pagan las consecuencias de no haber hecho las cosas bien? O da igual, simplemente las consecuencias de ese gran desastre es la gente pobre, la gente de a pie, es la gente que va muriendo, que muere en masas, ante, pues en el caso de la película, pues una infestación de ratas que traen la peste y enferman, pero siempre es la gente de la calle, la gente de a pie. ¿Dónde están los gobernantes para ayudar a la gente? ¿Dónde están esas ayudas? Es como que el pueblo se ve totalmente asolado, totalmente destrozado. También Alemania acababa de venir de la Primera Guerra Mundial y estaba totalmente destruida antes de que luego comenzaran ellos la Segunda Guerra Mundial. Pero también era una representación de cómo había quedado destruida en la miseria, en la enfermedad, en la muerte, en la pobreza, en la hambruna, Alemania. Porque recordemos que Nosferatu es una película alemana, tanto la de Murnau como la de Herzog. La única estadounidense es esta de Robert Eggers. Entonces Robert Eggers ha hecho al final su película, cogiendo la esencia de la original, pero ha hecho su película igual que hizo Herzog, y la ha hecho a la perfección. Estamos hablando de otra obra maestra, igual que es una obra maestra, y esto es curioso, y de verdad que es de aplaudir, porque en Nosferatu tenemos 3 versiones y son 3 obras maestras. Y ya digo 3 versiones porque quiero separarlo un poco, aunque está claro que la raíz es la misma, pero al tener ciertas diferencias, separarlo de Drácula, que también tiene sus obras maestras. Tenemos la de Todd Browning, tenemos la de Terence Fisher, que es mi favorita, tenemos la de John Badham, tenemos la de Francis Ford Coppola. Cada uno ha dado su visión y todos han creado sus obras maestras. Y con Nosferatu es igual. Claro que de Drácula también tenemos basuras, como la que hizo Dario Argento, ese Drácula en 3D que no hay por dónde cogerla. Pero en Nosferatu tenemos 3 remakes y son 3 obras maestras de 3 tiempos diferentes. Y ahí está la cuestión. O sea, tenemos la primera de Murnau, una película que es una obra maestra de la época del cine mudo. Estamos hablando de una película de los años 20, del año 1922. O 21-22. Luego tenemos el remake muchos años después, en el año 79, ya es una película de los 70, y estamos ahora ante una película del año 2024, y luego estamos hablando de 2 películas, la de Murnau y la de Herzog, de muy bajo presupuesto. La de Murnau no sé bien lo que costó, pero muy poquito, no llegaría al millón, o 1 millón como mucho, de dólares. La de Herzog costó 1 millón solamente de dólares. Sin embargo, aquí tenemos ya una superproducción de 50 millones de dólares. Claro, eso no tiene nada que ver, porque tú tienes que adaptarte al final a los recursos que tú tienes. Y es como digo, Todd Browning hizo con poco presupuesto, o Terence Fisher con poco presupuesto, 2 obras maestras, al igual que luego lo hizo Francis Ford Coppola con un presupuesto mucho mayor. Cada uno al final se adapta a lo que tiene y con lo que tiene hace lo mejor que puede hacer. Y también estamos hablando de épocas diferentes. Entonces tenemos una película de los años 20 del cine mudo, que en cada época un buen director tiene que aprovechar todos los recursos de los que dispone en esa época. Entonces tenemos una película de los años 20 que es una obra maestra de ese cine mudo de los años 20, del cine expresionista, que luego se llevó, aún siguió llevándose al cine durante toda esa época de monstruos de la Universal, y los años 40 con el cine de Jacques Tourneur, se siguió llevando ese expresionismo alemán,
que sí ya bien había surgido desde el gabinete del doctor Caligari, quien lo impulsó fue esta Nosferatu de Murnau. Entonces es una obra maestra de su época, igual que la de Herzog, que es una obra maestra de su época, de los años 70. Ya tenemos una película a color, ya tenemos una película con habla, con una película sonora, ya tenemos una película que estéticamente juega de una manera diferente, con los recursos de una película de los 70. Y es una obra maestra del cine de los 70, aprovechando todos los recursos de los que tenía disponible en los 70, igual que Murnau los aprovechó de los años 20. Y Eggers ha hecho lo mismo, ha aprovechado todos los recursos, está claro que con más presupuesto, de la época actual para hacer su película. Entonces son tres obras maestras de tres épocas diferentes. Por lo tanto, ni siquiera habría que comparar unas con otras. Cada una le ha dado su matiz y cada una ha hecho una obra maestra. Y la de Eggers es una película realmente fascinante. A mí me ha dejado boquiabierto. Es buenísima, es increíble. Es una de las obras maestras, igual que ha entrado dentro del cine como obras maestras, el Nosferatu de Murnau, el Nosferatu de Eggers, infinidad de obras maestras. Tenemos al Exorcista, tenemos al Resplandor, tenemos La semilla del diablo, tenemos En la boca del miedo, La cosa, un montón de películas que son grandes obras maestras. Pues el Nosferatu de Eggers, al igual que el de Murnau o el de Herzog, también ha entrado dentro de ese grupo de obras maestras. Es una obra maestra actual, del siglo XXI y de los tiempos actuales. Y es una auténtica maravilla. Y me he tirado ya más de un cuarto de hora para hablar de estos detalles antes de comentar sobre la película. Bueno, voy a hacer spoilers desde ya, porque para poder hablar en profundidad tengo que hacer spoilers desde el comienzo. Tenemos una película que toma esos elementos terroríficos, a más no poder, porque es muy terrorífica, muy terrorífica, de Murnau, pero también ha cogido esos elementos trágicos de Herzog, pero a la vez ha hecho algo diferente. Aquí ha hecho algo más físico. Tiene un elemento etéreo, como es el elemento de Murnau, y quizás un elemento enfermizo y trágico del de Herzog, pero también ha hecho un elemento más físico, más salvaje, más violento, más demoníaco, que es el toque que le ha dado Eggers. Bueno, conforme comienza la película, que visualmente es una pasada, es un prodigio, es una película de una belleza visual, una belleza macabra. Parece un cuento de hadas, pero un macabro. Y eso de unir lo terrorífico, lo horroroso, lo grotesco con lo bello, la verdad que Eggers lo ha hecho a la perfección. O sea, unir la belleza con el horror, pues ya se ha hecho, sobre todo, por ejemplo, los europeos, los italianos, ya lo hizo Mario Bava, Dario Argento. De hecho, Mario Bava con el gótico italiano, unir esa belleza visual con elementos terroríficos, elementos siniestros, perturbadores, también las películas de la Hammer dentro del gótico inglés, las de John Carpenter más adelante. O sea, ya se ha hecho esto anteriormente. Pero Eggers lo ha hecho con su estilo, cada uno lo ha hecho con su estilo. Si bien esa belleza visual que podía tener el cine de Mario Bava, el cine de Dario Argento, unido a lo sucio también y a lo grotesco, ahí ya nos vamos a tirar más a Lucio Fulci, porque digamos que Mario Bava o Dario Argento eran más estéticos, y Lucio Fulci tenía como ese toque más pesadillesco, más onírico. Pues aquí tenemos el toque de Eggers, que quizás no es tan estilista como estamos hablando de estos directores, pero sí que nos muestra una belleza que no veíamos, ese estilo de belleza desde la época del cine expresionista o del cine de terror de la Universal. Una belleza macabra, una belleza de cuadro. Cada plano puede ser un cuadro, cada plano puedes parar y es un cuadro. La fotografía es realmente impresionante y juega con una cantidad de recursos cinematográficos y sobre todo visuales que son realmente impresionantes. Al principio de la película aparece tenemos aquí como actriz principal a Lily Rose Depp, que es hija de Johnny Depp, haciendo el papel de Ellen Hatter, que es la que se ha casado, es la mujer de Thomas Hatter, que aquí lo protagoniza un tal
Nicholas Hoult, que es un actor que yo había visto en la película esta precisamente también de Drácula, que es esta que hizo, ¿cómo era? Renfield, la que decía de Nicolas Cage del Conde Drácula. Bueno, pues este hace de Thomas Hatter. Entonces vemos a esta chica al principio en una imagen muy apagada, como ya hizo en su día precisamente Herzog en algunas de las imágenes de su Nosferatu, o también en ese mismo año John Badham para su Drácula, una imagen que parece en blanco y negro. O sea, es muy apagada en cuanto a luces y parece que sea en blanco y negro. Esto lo veremos luego en más imágenes, sobre todo las imágenes en las que aparece Nosferatu o imágenes que aparecen al exterior, que son por la noche y no de día. La imagen es como muy apagada, pero que le da un tono como de blanco y negro. No es blanco y negro, pero llega a parecer blanco y negro. Entonces vemos un primer plano de ella, como alguien le está hablando en un idioma que parece como rumano antiguo, no lo sé bien, pero le está hablando de que ella no es para los vivos, de que ella es para los muertos, está hecha para los muertos, de que ella está ligada a él eternamente, a esa criatura que le está hablando. Entonces se levanta y como hipnotizada y se dirige hacia un ventanal que abierto donde las cortinas se están moviendo. Entonces de repente vemos ella como se va dirigiendo, todo el fondo es en negro, con la cara de ella totalmente pálida, como digo, pareciendo en blanco y negro, y es una auténtica pesadilla. Esta película tiene imágenes de pesadilla y el envoltorio es de una auténtica pesadilla. Entonces se va dirigiendo hacia esos ventanales cuando vemos que está flotando en el aire. Ya no es que esté sonámbula andando, atraída por esa voz, sino que está flotando en el aire. Y conforme se va moviendo esos ventanales, vemos la sombra, una sombra de una persona que no parece un ser humano, parece pues como una especie de demonio. O sea, es impresionante. De repente es como que aparece de nuevo en la cama y aparece un susto, porque la película tiene jump scares, no muchos, pero sí que tiene jump scares, pero muy bien realizados. O sea, hacía tiempo que no me agarraban en los jump scares, hacía tiempo. Y el primero que tienes es realmente, o sea, yo pego un salto en la butaca, de repente aparece una figura demoníaca en unos segundos, como si fuera incluso algo subliminal, agarrándola del cuello. ¡Pum! Y se despierta como que ha tenido una pesadilla. El caso es que su marido, Thomas Hatter, bueno, pues le han ofrecido un trabajo y tal, están contentos, felices. Él trabaja en una firma como de unos abogados y entonces va a esa firma a trabajar, lo que es toda la ambientación, la decoración de esas calles de Alemania del siglo XIX, está todo, bueno, pues hecho a la perfección. Es muy detallista, sobre todo a la hora de introducir las costumbres y el folclore de aquella época. Robert Eggers ya lo hizo con La Bruja. Entonces, bueno, pues va a esa firma de abogados y uno de los abogados llamado Knock, aquí coge los mismos nombres, no hizo como Herzog, que ya puso los nombres de la novela de Stoker, ya podía utilizar, ya los derechos pues podían utilizarlos para el cine, pudo comprar los derechos. Aquí utiliza los nombres de la de Murnau. O sea, aquí es Thomas Hatter, es esta Ellen Hatter, en fin, no han cambiado los nombres. El caso es que, bueno, va a esta firma y este Knock, pues le dice que tiene que ir a visitar a un conde, a una zona de los Cárpatos, porque va a comprar una casa ahí en Alemania, y entonces, bueno, una casa que está medio en ruinas, y él dice, ¿por qué va a comprar una casa en ruinas? Y dice, no, pues es un hombre muy anciano, pero va a darnos mucho dinero, y él quiere esa casa, bueno, una casa que precisamente está cerca de la casa donde vive Thomas Hatter y su mujer. Entonces le dice que tiene que ir allí para que firme unos documentos y que si logra que los firme y tal, pues lo hará socio en la firma esta. Cuando se lo dice a la mujer, ella no quiere que se vaya porque tiene un mal presagio. Y ella suele tener pesadillas extrañas. Luego descubrimos el porqué de estas pesadillas, en la que dice que una de las pesadillas, incluso es que es poética a la hora de hablar, ha recuperado esa poesía de esas películas añejas, esa poesía del cine de la Universal, incluso del cine de la Hammer, que luego a lo mejor lo iría perdiendo un poco, pero en algunas seguía conservándolo. Entonces dice que ha tenido una pesadilla en la cual ella iba a casarse con Hatter el día de la boda, pero cuando le presentaban a su marido, en realidad no era él, sino que era la muerte. Y entonces ella le cogió la mano a la muerte y se iba a casar con la muerte, y cuando miró a los invitados estaban todos muertos, pero que ella se sentía feliz. Claro, ¿cómo te vas a sentir feliz de casarte con la muerte?
O sea, eso sería como que ya morir tú, ¿no? Darle su alma y que todos tus familiares estén muertos, pero bueno, es un sueño, es una pesadilla. Pero esto es como que ella lo toma como mal augurio y no quiere, tiene un presagio y no quiere que él vaya a ver a ese conde. Pero él dice que tiene que ir porque eso es bueno, están recién casados, le van a dar una gran cantidad de dinero, lo van a hacer socio de la firma, bueno, el caso es que tiene que ir. Va a caballo y el viaje hacia ese castillo donde vive el conde Orlok en los Cárpatos es muy parecido tanto a la de Murnau como a la de Herzog, pero aquí ha tomado más de Herzog, o sea, es muy paisajístico, una fotografía increíble de día, las montañas, los lugares nevados, los caminos de bosque, todo es imagen preciosista, como digo, puedes parar cada fotograma y hacer un cuadro, ¿no? La fotografía es impresionante. Para una noche en una posada, y afuera está llena de gitanos. Entonces una vieja gitana cuando le dicen, se queda a dormir en esa posada para poder seguir el viaje al día siguiente, cuando le dice que va a ir al castillo del conde Orlok, pues por supuesto saben quién es el conde Orlok y le hablan, por supuesto le hablan en esta lengua, quizás sería rumano, ¿no? O húngaro, antiguo, de que no vaya allí, de que, claro, él no se entera, pero bueno, de que no vaya, le da una cruz de madera, porque aquello es allí está la sombra del mal, de que esa sombra se agarrará a él, esa sombra lo poseerá, pero él tiene que ir y él pues no cree en esas supersticiones y tal. Por la noche resulta que oye jaleo fuera y sale y ve a ese grupo de gitanos como llevan a una mujer virgen subida en un caballo y el caballo tiene que detectar la tumba de un vampiro. Esto ya se ha visto en otras películas. De hecho, que yo lo descubrí en alguna película de la Hammer, en la de Cronos, Cazador de Vampiros, y en Ceremonia Sangrienta, que es una película de terror española. Entonces va la Virgen encima del caballo y el caballo por el cementerio y cuando se para encima de una tumba, antes de pisar la tumba, pues resulta que esa será la tumba de un vampiro. O sea, esa imagen es impresionante. Vemos esos tonos fríos, prácticamente como muy pálidos, muy naturalistas de los lugares exteriores, pero cuando entra en un lugar, o sea, dentro, por ejemplo, de esa posada donde se queda a dormir, es todo como muy cálido, el color del fuego, pero parece como algo demoníaco, parece como, no sé, es una imagen que da calor y da incluso un color, pero es un color como, no sé cómo explicarlo, como de pesadilla, entras y está todo como, juega mucho con los claroscuros, lugares que están iluminados, lugares que están en la sombra, de ahí a que cree inquietud en el espectador, porque los claroscuros estaban hechos para eso, lugares que están iluminados con ese calor del fuego así muy muy fuerte, ese color muy fuerte, pero a la vez lugares que están oscuros. En la luz está la seguridad, pero en la oscuridad está el peligro que puede acechar entre las sombras. Y Nosferatu es una sombra también, la sombra del mal, como le dijo la vieja gitana. Pero esa luz, esa imagen de la luz del fuego, de ese calor que aporta esa luminosidad del fuego, más aparte la oscuridad de la noche, se ve también en la parte exterior cuando van estos gitanos con la mujer desnuda, esta virgen, por el cementerio. Y es una imagen que recuerda al final de lo que es La Bruja, lo que es el final de La Bruja, que es una imagen absolutamente magistral, todo ese final, recuerda, es como un cuadro horroroso, como los cuadros negros estos de los que las pinturas negras de Goya, de las que se inspiró precisamente para La Bruja. Bueno, pues aquí tenemos realmente ese mismo retrato, esa misma imagen visual. Por lo tanto, incluso él mismo se homenajea, ahí ha hecho un homenaje a lo que hizo él ya anteriormente en La Bruja. Por supuesto, el caballo se para en una tumba, abren la tumba y le clavan una estaca al cadáver que de repente abre la boca, porque era un vampiro, estaba aún vivo y tira un montón de sangre. O sea, vemos ya una película más violenta, una película más física, más sangrienta. Thomas Hatter se despierta como que ha tenido una pesadilla, pero en realidad sí que ha sido algo real porque ve que sus zapatos están manchados de barro, o sea, ha pisado la tierra del cementerio. En este tema de lo violento, esta película es violenta, es sangrienta, es diferente, no sugiere tanto como la de Murnau, no sugiere tanto como la de Herzog, pero porque también estamos en la versión de Robert Eggers, estamos en una versión de un ser que es el mal en estado puro, y el mal no es algo bonito, no es algo sutil,
El mal es el mal y ataca con toda su fiereza. Si bien en la época del cine mudo no tenían esos recursos y era todo pues, más sutil, porque igual que en la época de terror de la Universal. Luego ya la Hammer empezó a ser más sangriento, por eso vemos en ese paso del Drácula de Browning al Drácula de Fisher, como el Drácula de Browning sugiere, el Drácula de Fisher ya muestra más a ese vampiro con los colmillos ensangrentados, ya vemos cómo muerde en el cuello, ya vemos algo más gráfico, vemos una representación del mal y la violencia que representa ese mal. Entonces aquí ha sido como ese paso que Herzog no tomó la sutileza de Murnau, pero que sí que Eggers lo toma, o sea, estamos hablando del mal, no estamos hablando de algo sutil. Tenemos sutileza por un lado, pero tenemos algo físico, porque aquí es el Nosferatu más físico que las anteriores, no es esa sombra de la primera, la sombra como del mal, ni estamos hablando de ese ser enfermizo de la de Herzog, sino que estamos hablando de un mal físico. Aquí el Nosferatu es más físico y por lo tanto actúa de una manera más física y más violenta. Entonces sí que vemos escenas sangrientas y violentas. Bueno, cuando se dirige ya de nuevo al castillo de este vampiro, del Conde Orlok, en ningún momento se nombra vampiro hasta ya ha entrado mucho el film, ya no llegando al final, pero sí que podemos estar más de una hora sin escuchar la palabra vampiro. Sí que le llaman espíritu del mal, le llaman demonio, pero al final ya sí que le hablan del vampirismo, pero hablan muy poco del vampirismo. Luego también es una película que tiene muchos elementos ocultos, tiene mucho simbolismo. Lo primero, cuando entra a este bufete de abogados, donde trabaja Knock, que Knock sería una especie de émulo de lo que sería Renfield. Entonces, por eso digo que cambió los nombres, ¿no? Que es como ese lacayo que ha elegido este vampiro para ser como su sirviente durante el día, por decirlo de alguna manera, y es aquel que le manda a Thomas Hatter al castillo. Entonces, cuando entra allí vemos que los documentos que tienen, los sellos, estos que son es en cera, en sellos que se ponían como en cera, vemos que tienen el pentagrama. El pentagrama es el símbolo del satanismo. Luego vemos unas cartas, que luego también el conde Orlok tiene unas cartas que se escribía con este Knock, con una escritura que él dice que es una escritura de sus antepasados, ¿no? Pero en realidad eso es una lengua, está escrito en sánscrito, al igual que estaba escrita en los textos que aparecen, esas cartas que aparecen en la película de Murnau. Sánscrito es una lengua muerta, o sea, todo eso lo ha recuperado Eggers. Y luego todo el simbolismo, o sea, vemos por ejemplo la escena en la que están hablando, está Ellen con Thomas en la casa, vemos la ventana, como lo que es el cuadrado este que tiene la ventana de madera, vemos como que forma una cruz. Entonces vemos ellos dos hablando como que forma una cruz. A partir de que sale de esa firma con este no que le manda esa misión, vemos como cuando está hablando con ella, que ella le dice que no vaya, de repente empieza a haber una tormenta. Es como que el presagio que tiene ella, como si se fuera a producir, como que algo te está avisando, ¿no? Ya incluso el tiempo está presagiando de que algo malo va a suceder. Ha pasado de un día claro a que haya tormenta. Pero todo el tema ya digo de los simbolismos hay que estar muy pendiente para descubrirlo. Luego también hay una escena que es realmente aterradora. Tiene unos movimientos de cámara también impresionantes en las que vemos a este Knock que está con una pluma clavándosela en lo que es en el brazo, pinchándose y con la sangre que está emanando, está escribiendo en un libro como una especie como de conjuros. Y está en medio de un pentagrama en el suelo. Entonces vemos como él está con una escena muy perturbadora, totalmente desnudo, clavándose esa pluma y escribiendo, y luego de repente la cámara va hacia arriba y lo vemos que está en un plano cenital justo en medio de un pentagrama que está dibujado en el suelo. O sea, todos esos símbolos ocultistas de la película de Murnau los ha recuperado Eggers. De nuevo, simbolismo. Cuando se dirige, pasa por un camino. Y esa escena realmente es pura magia. Yo cuando lo veía digo, esto es magia. Ha recuperado esa magia que hacía años que no veía yo en una película. Vemos cómo pasa por un camino, está todo nevado, y es una imagen que prácticamente es como en blanco y negro. Es que es en blanco y negro esa imagen. Y conforme se para, es un camino
que es recto y luego es como que se bifurca en la mitad del camino. Y conforme la cámara está puesta, es como si fuera una cruz invertida. Si vemos una cruz cristiana prácticamente enfocada como en esa ventana de la casa de Hatter y Ellen, vemos como una cruz invertida en el camino que va al castillo de este conde Orlok. Y de repente aparece una carreta como de la nada. La carreta se gira y se abre la puerta. Una carreta negra con caballos negros. Se sube Thomas Hatter y esa carreta se dirige hacia el castillo. De nuevo, una fotografía impresionante. Sí, seguido por un grupo como de lobos o de perros que están detrás. Son perros, sí, que están como gruñendo, y cuando llega a ese castillo, por supuesto, ese castillo medio ruinoso, no es tan... es como el castillo que aparecía pues en las dos versiones anteriores de Nosferatu. No es el castillo quizás más elegante de las películas de la Hammer, de las películas que luego hizo John Badan o Francis Ford Coppola, sino ese castillo ruinoso, pues es un ser que es como un muerto en vida, pues es un castillo en ruinas, y vive en ese castillo en ruinas, que también es parecido al que luego hizo Todd Browning para su versión de Drácula. Llega allí, conforme se abren las puertas, también vemos un efecto tridimensional. Si es que esta película puedes analizarla imagen por imagen, porque conforme va entrando, se abren las puertas, y conforme entra lo que es a la entrada del castillo, vemos como varias entradas, como varias cúpulas, y eso le da un efecto como tridimensional. No sabría cómo explicarlo si no tengo la imagen aquí para enseñarla. Y al final se ve como una especie como de sombra, que es este conde Orlok, que con una voz grave, que habla, que ya nada más la voz acojona, lo va siguiendo precisamente hacia el interior del castillo. De nuevo, pasa de esa fotografía prácticamente en blanco y negro a una fotografía cálida, pero como demoníaca, con claroscuros, con ese color como entre anaranjado y amarillento que le da el fuego de las velas que hay allí encendidas. Y bueno, pues tenemos no se ve bien al principio al conde Orlok, no vemos bien su cara, vemos como que está hasta nublado, la imagen está un poco borrosa, vemos con un gorro así como de estos como de piel, como si fuera un abrigo de piel, así encorvado, los dedos como más largos, con las uñas parecen garras, vemos un ser que no parece humano, incluso la voz no parece humana, parece como si fuera un demonio. Y entonces Thomas Hatter, desde que está con él, que está acojonado, porque de hecho que aquí no vemos a un ser... lo primero que no parece un ser humano, pero no es alguien elegante, no es alguien aristocrático, no, de hecho que el tipo es educado, sí, pero es súper agresivo, o sea, tiene que ser lo que él diga. Porque él le pregunta sobre lo que vio hacer a los gitanos en el cementerio y le dice, son unas antiguas costumbres nuestras que ustedes no entenderán, así con esa voz. Y entonces luego cuando le pregunta, sí, pero tal, dice, usted no se mete, y el tío claro se acojona, o sea, es una voz que tiene el tipo y es como que vas a hacer lo que yo diga y coño, tú estás ahí acojonado y dices, joder, si yo estoy ahí, vale, lo que tú digas, cabrón. Pero este tío es un demonio, es que realmente acojona y el tipo es nada más hablando ya se demuestra que es pura maldad, es la maldad, aquí no hay elegancia, aquí no hay sutileza, aquí estamos hablando de la maldad. Y cuando ya vemos la figura del Nosferatu, es una figura propia de Eggers. Si bien Herzog tomó la de Murnau para Klaus Kinski, y era, pero de una manera como más enfermiza, aquí vemos un Nosferatu totalmente diferente. Porque el tipo es como, tiene la nariz, sí, encorvada, las garras son las mismas, pero no tiene ni esas orejas puntiagudas, y tiene como bigote, es como un aspecto como más humano, ¿no? ¿Cómo decirlo? Es como humano, pero a la vez no parece humano, no sé cómo explicarlo. Es como cuando veíamos a Christopher Lee, que era el aspecto humano, pero a la vez parecía como un demonio, sobre todo cuando le veían los ojos ensangrentados, los colmillos y tal. Aquí vemos como el aspecto como si fuera de humano, de una persona mayor, con el bigote y tal, pero a la vez le ves las garras, a la vez le oyes esa voz, los movimientos, y sobre todo ya antes de que se le vea el cuerpo, porque el cuerpo lo tiene como todo podrido, está calvo y está como todo podrido el cuerpo, antes de que le veas el cuerpo es que parece un muerto viviente, es como un muerto viviente. De hecho aquí se conoce un poco como lo que fue este Conde Orlok, resulta que era un hechicero, en realidad vemos que era un hechicero
Y entonces es como que Satanás cuando murió, pues lo hizo pues que resucitara y que fuera un muerto en vida. O sea, es un muerto viviente. Nosferatu es no muerto, creo que en rumano antiguo. Aunque creo que es una palabra que modificaron. Creo que no llega a ser Nosferatu, pero es parecido. Entonces se quedó como con Nosferatu. Pero bueno, vampiro es un no muerto. Entonces es un muerto en vida. Y es como si fuera un zombie. No es esa... esa sombra etérea y fantasmagórica de Murnau, ni ese enfermizo demonio del Dejerzo, sino vemos un hombre que es como un muerto en vida, un hombre con costras por el cuerpo, como podrido, es como un ser humano podrido en vida. Entonces le da un aspecto, pues eso, no es un ser humano normal, es un ser demoníaco y es la representación del mal, es la muerte, es la unión de la representación del mal de Murnau con la representación de la enfermedad y de la muerte de Herzog. Este Nosferatu es la maldad pura, pero también es la peste, la muerte, la enfermedad, la decadencia. Arrasa con todo y no tiene piedad, absolutamente nada de piedad. Ha cambiado escenas, por supuesto, y las ha hecho suyas. La escena en que se corta Thomas Hatter, en vez de chuparle la sangre, como sí que se veía en las otras dos versiones, en este caso le dice, puedo ayudarte. También los movimientos que tiene, de repente es como que está delante de él, y cuando este se está hablando con él, de repente aparece detrás. Y dice, coño, como si fuera... Ahí, un poco como sombra, ¿no? Como fantasma, ¿no? Está delante y aparece detrás sirviéndole una copa de vino. Pero en vez de chuparle, cuando se corta, en vez de chuparle lo que es la sangre, de repente se ve como un flash y se despierta Thomas Hatter en la cama y ve como que le han mordido en el pecho. O sea, este Nosferatu no muerde en el cuello, sino que muerde en el corazón y tiene las marcas de los colmillos en el corazón. Entonces a partir de ahí él empieza a tener pesadillas, a encontrarse cada vez más débil, empieza a encontrarse peor, mientras que las pesadillas de Ellen siguen cada vez más intensas, sabiendo que corre un peligro. De hecho, que se va a casa de unos amigos porque ella se encuentra mal, empieza a tener como ataques como si fueran de epilepsia, sonambulismo, y se va a casa de unos amigos esperando a que vuelva Thomas Hatter. Entonces hay escenas impresionantes, la escena de la playa es como muy dramática, pero a la vez luego muy intensa, cuando ella le da como una especie como de ataque justo en la orilla. O sea, tiene escenas realmente impresionantes. Y vemos como cuando él quiere volver a casa, este Thomas Hatter le dice, bueno, ya está, él le hace firmar, él esconde unos documentos como de que va a comprar la casa, los firma, documentos que están en sánscrito, porque son los que le ha mandado este abogado y no que y entonces los firma y dice, ¿me puede ir? Y dice, no, porque usted está débil y tiene que quedarse y tiene que hacer lo que yo le diga, no sé qué. Y el chaval de repente, bueno, pues como está mal, pues se pone a buscar por allí, por el castillo, entonces entra como una sala, que es como si fuera una cripta, con ataúdes y ve como un sarcófago en medio, o sea, tiene unos planos increíbles. Y juega mucho también con el acortamiento de la imagen, el meter a los personajes como en planos muy reducidos. Y esto lo hacía mucho Terence Fisher, esa sensación de claustrofobia, de enclaustramiento, de no saber el peligro por dónde te va a ir porque la imagen está muy cerrada. Entonces también tiene elementos de ese cine de terror de la Hammer, del gótico inglés. Llega allí y abre lo que es el sarcófago y se ve a este muerto, a este conde Orlok totalmente desnudo, con gusanos, con ratas por ahí. O sea, es la enfermedad, la peste es la muerte, es un muerto viviente, es más físico, por lo tanto sus reacciones son más físicas, son más violentas. De repente va a coger un pico y va a matarlo, dándose cuenta de que no es un ser humano, de que es un ser como demoníaco, y este se despierta y lo lanza, tiene una gran fuerza. Thomas Hatter se esconde como en una habitación y de repente se ve como una sombra que entra a la habitación, como que abre la puerta y de repente se ve este conde Orlok con los dos perracos que tiene, como se va acercando a él, pero de repente esa escena la une con una escena en la que esta Ellen se levanta como sonámbula, que en realidad es como si estuviera poseída, como si tuviera un vínculo con este conde Orlok, que en un principio sabemos que es el que se comunicaba con ella en esas pesadillas. Entonces, conforme va a entrar el conde Orlok, vemos otra imagen que entra Ellen en su casa en otra sala, como si fuera el conde Orlok y Ellen la misma persona, como si el conde Orlok hubiera poseído a Ellen. Y de repente, cuando se va a acercar a este Thomas Hatter, ve la imagen de Ellen totalmente con los ojos y la boca llenas de sangre. Es una imagen realmente aterradora, brutal.
y muy, muy siniestra la película, es como digo, como una pesadilla. Entonces vemos a este conde como si fuera ahí sí que parece un demonio, con el cuerpo como todo lleno de costras, mordiendo en el pecho a Thomas Hatter. O sea, tiene unas imágenes realmente impresionantes, brutales. Al final, bueno, pues como todos sabemos y como sucede en las versiones anteriores, Thomas Hatter ya sabe que aquello no está bien, cada vez está más débil, cada vez está peor y al final logra huir. Sale por la ventana, lo van persiguiendo los perros, pero sale por la ventana y logra caer como una especie de río y es rescatado por unas mujeres que lo llevan a un convento, como por unas monjas, que le hacen como una especie como de ritual, por cierto, lo mismo. Cuando estamos dentro de ese convento, todo oscuro, pero con esa luminosidad de calor que da las luces del fuego, de las velas, y vemos como desde lo que es el techo, que es todo como un tapiz, con diferentes dibujos, vamos como del techo poco a poco va bajando por lo que es parece que ves el suelo, te hace la sensación como que ves el suelo, pero de repente ves la lámpara y como va bajando la cámara hasta que enfocan a Thomas Hatter cuando le hacen ese ritual. Un ritual que hacen que no se convierta en un vampiro como porque le ha mordido y se supone pues que al final le va a intoxicar o lo va a poder dominar, lo va a poder manejar este conde Orlok. Y gracias a este ritual de las monjas no lo consiguen, pero le dicen que se tiene que quedar allí y él dice que no y coge y se escapa del convento porque sabe que él va a ir a por Ellen, a por su mujer, porque él le pide, él tiene como una especie de figurita con la foto de Ellen y un mechón de su cabello. Y este conde Orlok se lo pide, pero no se lo devuelve, se lo queda. Sabe él que va a ir a por ella, que algo tiene con ella y aparte va a vivir cerca de casa de ellos y sabe que el tipo es un demonio, que el tipo es un ser que no es humano y que es peligroso. Por lo tanto se dirige a ella, el tipo muy débil, hacia allí con el caballo para avisar a Ellen y a todos que este hombre va para allá, que este conde Orlok va para allá. Bueno, el viaje del Demeter, por supuesto, empiezan a morir todos los del barco por la peste, el barco se llena de ratas. Y de nuevo, la escena en la que baja uno de los tripulantes y en las dos versiones que vemos, la de Murnau y la de Herzog, pues aparece pues como si fuera un fantasma que se levanta así de lo que es de la caja, de ese ataúd. Este Conde Orlok, pues aquí es al diferente. Como digo, ha cambiado algunas escenas. Y entonces aquí va entrando con un candil, todo está oscuro, se va acercando sabiendo de que la maldad se encuentra en esa caja, en aquello que está dentro de esa caja. Y quiere erradicar esa maldad. Entonces cuando se acerca, lleva como un pico también para acabar con lo que hay adentro, con ese candil, está todo oscuro, solamente vemos iluminado la parte que está encendida por el candil y de repente vemos como algo se mueve en la oscuridad, como si fuera eso, pues como un demonio ahí, no sé, se ve solamente la espalda así como podrida y de repente aparece por detrás y le engancha del cuello y le pega un boqueo que le arranca todo lo que es esta parte, para matarlo, porque él se alimenta de la sangre humana a través del corazón y si te convierte en uno como él, será a través de la mordedura en el corazón. Cuando muerde en el cuello es para matarlo y le arranca un trozo de cuello, más como si fuera un zombie que como si fuera un vampiro. De hecho, que no llegan a verse bien los colmillos. Solamente cuando se abre la tapa del sarcófago sí que se ve que así un poco los dos colmillos estos, pero a malas penas se ve los colmillos de este Nosferatu. Una escena impresionante que a la vez se une a otra escena en la que aparece este Gnoc, este abogado, que lo apresan precisamente porque empieza a matar a ovejas, a matar a animales y a comérselos, y entonces lo apresan en un psiquiátrico. Y el tipo es una especie de exageración, porque si bien el Renfield o este No, que en la versión de Murnau se alimentaba de insectos, aquí se alimenta de mamíferos, porque vemos su celda como hay ratas muertas, y luego vemos como le arranca la cabeza a una paloma que se llena de sangre, tiene escenas muy bestias. Entonces vemos por un lado una imagen visual muy bella, pero a la vez imágenes grotescas y bestias, ya digo, es como esa unión entre lo grotesco y lo bello, como hacían los italianos, pero de una manera diferente. Los italianos eran como más estilistas y este lo vemos como una imagen más pausada, una imagen como más que recuerda precisamente a ese cine de terror pues, al cine de terror expresionista, es una película puramente expresionista, y también al cine de terror de la Universal, cuya fotografía, bueno, recordemos La novia de Frankenstein, que eso era una película que era fotografía, eran cuadros, era un cuadro hecho en imágenes.
Entonces, bueno, pues vemos como esa imagen de este conde Orlok matando a este marinero se une a otra en la que está el Nog este, como atado en una especie de silla, empieza a moverse, se cae de la silla y cuando llega otro, uno de los enfermeros, para ponerlo de pie, este le muerde en el cuello y lo mismo, que el conde Orlok le arranca un trozo de cuello y logra escaparse precisamente en una noche de tormenta, en la que el Demeter se estrella y bueno, pues aparecen todas las ratas y la peste infesta todo lo que es ese pueblo. Entonces, bueno, pues al final llega este Thomas Hatter, enfermizo, cuenta la historia, no lo creen, piensan que está lunático, aparece el doctor Sigward, que aquí es el doctor, lo he anotado aquí, Sieven. En vez de Sigward, Sieven. Como le puso Murnau, cambió los nombres. Aquí es Sieven y no el doctor Sigward. Entonces, cuando ve que quizá tiene relación todo lo que está diciendo este Thomas Hatter con lo que las pesadillas, esas alucinaciones que tiene la mujer Ellen, pues piensa que no cree en temas ocultistas, pero piensa que el único que puede ayudarle es un profesor que es como el émulo de Van Helsing, que es aquí se llama el profesor Alvin Everhart, que está interpretado por Willem Dafoe, un papel impresionante, digo, las actuaciones son impresionantes. Pues es un doctor que es buenísimo, pero está más, digamos, volcado en el tema del ocultismo. Entonces este doctor Siever no cree que sea algo ocultista, pero como no sabe muy bien ya por dónde tirar, no sabe muy bien lo que le pasa a ella, lo que le pasa a él, bueno, pues llaman a este profesor. A todo eso, pues la gente va muriendo, todo está lleno de ratas, la peste está asolando todo. Quizás el tema de la peste lo deja un poco más de lado, no se enfoca tanto como sí que lo hizo Murnau y como lo hizo Max Herzog, que yo creo que es el que más ha enfocado en el tema de la desolación y la enfermedad traída por la peste. Aquí vemos cómo se va acercando en una barca con ese sarcófago, el conde Orlok, a ese caserón en ruinas que ha comprado, al igual que las anteriores, un caserón en ruinas. En fin, para un muerto viviente, pues un edificio muerto. O sea, es un muerto en vida y es un edificio muerto. Y donde llega, trae la destrucción, trae la muerte. Lo único que quiere es acabar con todo. Entonces, bueno, pues este profesor viene y él habla como de un demonio. Ya digo que el tema del vampirismo, el tema del Nosferatu, que le llama después, lo utiliza más tarde. Al principio es como dice una sombra del mal, como un demonio y tal. Es el que la tiene ya poseída. Porque resulta, y aquí es algo que ha cambiado totalmente, y por eso ha hecho la película suya, Robert Eggers ha hecho su película. Igual que Rob Zombie hizo su Halloween, tomando elementos del de John Carpenter, pero hizo su Halloween. Aquí Eggers ha tomado elementos del de Murnau sobre todo, pero ha tomado elementos de Herzog, ha tomado elementos de esos Nosferatu, pero él ha creado al final el suyo. Entonces aquí resulta que Ellen, cuando era pequeña, decía que tenía ya premoniciones, que ella pues supo cuando su madre iba a morir, era como que tenía como ciertas visiones y ya tenía como ese don. Entonces hay personas que tienen un don especial. Y los seres malignos, los seres del mal, es como que te sienten atracción por estas personas. Entonces ella, cuando era pequeña, se ve que se sentía sola, cuando era joven. Entonces es como que hizo una invocación e invocó, sin quererlo ella, a este conde Orlok, a este ser, a este demonio, que la tomó como amante. Pero luego ella se deshizo de él, lo rechazó, como que huyó de él, y entonces fue cuando se casó con Hatter, se enamoró de Hatter, y ese amor que siente por ese Hatter logró que poder deshacerse emocionalmente de este conde Orlok, que dice ella que es como su melancolía, como ella se sentía sola, se sentía melancólica, entonces bueno, pues atrajo a ese ser del mal que se ven atraídos precisamente por esas personas que tienen como esos dones. Es como si fuera como una hechicera de manera natural, una hechicera nata. Pero él se siente ligado a ella precisamente por eso, porque esos seres maléficos se sienten atraídos. Todo lo que él representa, que es la muerte, ella representa la vida. Él representa la fealdad, la maldad, ella representa la belleza, la bondad. Él quiere corromper la belleza, corromper la maldad, aniquilar lo que está vivo, pero a la vez beber de lo que está vivo, apoderarse de esa belleza que no tiene él, apoderarse de esa bondad que no tiene ella. Y es como los polos opuestos de los imanes, ¿no? Con polos opuestos que dicen que se atraen, pues lo mismo. O sea, ella es todo lo contrario a lo que es él. Y él la necesita un poco para sentirse completado, porque en realidad es un ser que no...
su único objetivo en esta vida es la destrucción, su único objetivo es la aniquilación de la vida. Entonces, una persona que sea como él, que tenga unos dones similares a él, pero que sea todo lo contrario a él, se siente atraído por esa persona. No es amor lo que siente, sino una especie como de una atracción malsana, una atracción antinatural, una manera de unir la muerte con la vida, la belleza con la fealdad, la violencia y la maldad con la bondad, una manera de unirlo como una unión perfecta. Él la necesita a ella, y ella parece que poco a poco se va viendo cada vez más atraída a él por esos poderes que él tiene sobre ella, por esa especie un poco como de... Y aquí volvemos al tema del vampirismo, con el tema de las enfermedades, de la adicción incluso. Ella está como ligada a él de una manera un poco adictiva. Ella no lo quiere, ella no lo ama, por supuesto, ella quiere a Hatter, ella ama a Hatter, pero por alguna manera está atraída a él. Lo invocó y ella es como él, pero de manera inversa. Tiene los dones que tiene él en su día era un hechicero, ella es como una hechicera nata, tiene esos dones, pero de manera inversa. Él no necesita a ella y ella es como un parte, se siente como ligada a ese personaje, ya que ella fue la que lo despertó, ella fue la que hizo que se fijara en ella, la que lo atrajo hacia ella. Entonces él la necesita a ella. Pero para que ella esté con él, ligada hasta el fin de los tiempos, por eso al principio la frase de tú no eres de los vivos, tú eres de los muertos, tú eres mía, para que sea suya para siempre, para obtenerla y convertirla pues en una vampira como él y vivir eternamente a su lado, corromperla o quizás beber de esa vida que tiene de ella y de esa bondad, en fin, esa obsesión, por decirlo de una manera clara, que tiene con ella para poder llevarla a cabo y vivir junto con ella y unir sus fuerzas y unirse eternamente, ella tiene, es como si fuera una especie de pacto diabólico, ella tiene que consentir, él no puede obligarla, tiene que consentir. Entonces, por eso cuando va a visitar el No, que se esconde precisamente en estas ruinas, en esta casa del Condorlock, le dice como de traerla a ella, de que la obligue, y dice, no puedo obligarle, le pega, no sé qué, no puedo obligarla, ella tiene que acceder. El chico, Thomas Hatter, accedió a ofrecerle, porque ella ya está ligada sentimentalmente a otro, es como un pacto sagrado, está en matrimonio con Thomas Hatter. Entonces, primero, con esos papeles que le dio en ese idioma sánscrito, ahí eran unos papeles que ponía que él renegaba de ella, a cambio del dinero que se le ofreció y de formar parte de la firma de abogados. Pero claro, él no sabía eso porque no sabía lo que ponían en esos papeles, solamente pensaba que ponía que eran los papeles de la casa, de pertenencia de la casa. Y le dio, después de firmar esos papeles, le dio de un sarcófago pequeño que sacó una bolsa con monedas de oro. Entonces él firmó ahí como una renuncia a ella. Una vez él renuncia a ella está libre, pero ella tiene que acceder, que firmar un pacto con él de propia voluntad, acceder a convertirse a ser suya, a ser de este conde Orlok. Tiene que darse ella por su propia voluntad. Y es como firmar un pacto con él para permanecer a su lado eternamente. Entonces le da ya 3 noches, aparece para visitarla, pero ella le dice que no, que él es un demonio, que se vaya de su vida, que tal, y el tipo le dice, te doy 3 noches, si no acabaré con todos aquellos que te rodean, con todos tus seres queridos. Cosa que luego el cabrón va haciendo, pero bueno. Y es que es flipante. Tiene una escena en que está con la ventana abierta, el conde Orlok, y hace así con la mano, y se ve como la sombra de la mano arrastrando toda la ciudad, como la sombra de la maldad, de la muerte, que está arrasando todo el pueblo. Es brutal la película, brutal. Auténtica poesía en imágenes, no puedo decir otra cosa. Las interpretaciones son brutales, sobre todo del... Yo no he hablado de este Conde Orlok, pero es Bill Skarsgård, que hizo ya de Pennywise y lo hizo perfectamente. O sea, hay mucha gente que le gusta más el Pennywise de Bill Skarsgård que el que hizo ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, el que hizo la versión de Tommy Lee Wallace, esta miniserie. No me acuerdo ahora del nombre, coño. A mí me gusta más el primer Pennywise. Un poquito más. Reconozco las virtudes de Bill Skarsgård, pero yo me quedo con aquel igual por nostalgia, no lo sé, pero bueno. Pero aquí hace de Nosferatu. Es un actor que poco a poco ya está tomando papeles en las que tiene que caracterizarse mucho, porque tú no lo reconoces, viéndolo aquí de este Conde Orlok. Bueno, pues una interpretación
fascinante, Willem Dafoe como este profesor también, y eso que aparece prácticamente, no al final de la película, pero tarda en aparecer. Willem Dafoe, sin embargo, vemos un tipo totalmente como desquiciado, un tipo que está muy metido en el tema del ocultismo, es muy bueno su papel. Pero yo creo que el papel aquí que se luce, aparte del de Bill Skarsgård, que aparece poco, porque en realidad si os ponéis a pensar en todas las versiones que han habido del Nosferatu, del Conde Drácula, ha aparecido poco, es más como la presencia maligna que lo impregna todo, que lo que es la presencia, pero cada vez que aparece realmente es bestial, o sea, se come la pantalla. Pero Lily Rose Depp hace un papel impresionante, esta chica. O sea, son unas actuaciones. Hay una de las veces en que en la cama es como que está poseída, una escena que recuerda al exorcista. Es brutal esa escena. Luego también está como cada vez que se levanta sonámbula es como que la posee este Conde Orlok. Hay una escena en la que está con el... hablando con el Thomas Hatter, que la tipa se pone como a revolverse en el suelo, los ojos se le ponen todo blancos, abre la boca con la lengua hacia afuera y empieza a babear. Es impresionante esa escena, es tensa, es una película siniestra, es brutal, brutal. Yo estaba flipando, yo estaba viéndola y estaba flipando y estaba diciendo, joder, imagen esto, este plano lo otro. No paraban de venirme a la cabeza imágenes de joder, este plano está hecho por esto está hecho por lo otro, esta imagen. Estaba flipando de lo bien dirigida que está la película. De todo el simbolismo que tiene. Cuando entran a la casa de este no, que es de todo, igual que en la celda del hospital psiquiátrico, todos los dibujos de la pared con esos pentagramas, el pentagrama también del sarcófago de Nosferatu, todo lo que hay escrito en sánscrito, o sea, todo es algo simbolismo, es algo muy... se toma muy en serio el tema de la brujería y con mucha fidelidad. Entonces, bueno, al final también empieza a matar a toda la gente que mientras pasan esos días, a toda la gente que le importa a Ellen. O sea, en la casa donde viven, que es de un amigo de Thomas Hatter, y está su mujer, y tienen 2 niñas gemelas. Pues el tipo se carga a las 2 niñas, aquí no se corta un pelo, como es un ser que es la maldad en estado puro, mata a las 2 niñas, vemos como una la tiene levantada y le arranca un trozo de cuello y la desangra. Mata también a la mujer, que vemos en un principio como coge la peste porque un montón de ratas la están mordiendo en el suelo. O sea, es brutal. Luego también el marido abre lo que es el panteón donde está la mujer y los niños, abre el ataúd de la mujer, se pone a abrazarla y se muere allí precisamente pues contagiado igual de la peste, porque la mujer tendría la peste. O sea, es muy bestia la película. Luego cuando van, porque al final solamente en unos libros que tienen, bueno, pues este hombre que estudia tanto el ocultismo, que ya hace tiempo que lleva estudiando el tema del vampirismo, del Nosferatu, pues dicen que solamente puede acabar con este ser una persona que haga que no llegue a... porque él tiene que... no puede salir de día, por supuesto, y tiene que ir a dormir a su sarcófago que tiene tierra del cementerio donde fue enterrado. Entonces, solamente la que pueda hacer que permanezca hasta que se haga de día y no vaya a ese lugar a meterse en su ataúd hasta que cante el gallo, o sea, si logras permanecer, evitar que vaya a su tumba antes del amanecer del gallo, será lo único que puede acabar con él. Entonces este profesor sabe que la única que puede hacerlo es ella. Entonces es un ser que no es un héroe, o sea, no es un Dr. Van Helsing heroico, por ejemplo, interpretado por Peter Cushing, no. Es un tipo que hace lo que tiene que hacer, y si tiene que sacrificar a alguien por un bien mayor, lo va a hacer. Entonces engaña a Thomas Hatter y a este profesor Siever, dicen que van a encontrar la casa de este hombre, que es esas ruinas, y van a clavarle una estaca mientras está durmiendo antes de que se haga de noche, para acabar con él, pero eso es mentira. Él sabe que no puede acabar con Nosferatu. Quizás de esa manera sí, porque si está en el ataúd y está aletargado puede hacerlo, pero ya lo intentó Hatter y no le salió bien. Entonces la manera más eficaz es que lo haga Ellen. Ella es la elegida para acabar con este vampiro y ella se va a sacrificar por amor. Por eso también tenemos el tema romántico y trágico, aunque de una manera más solapada que en otras películas. Entonces ella por amor va a acabar con este vampiro, igual que lo hizo en las otras 2 versiones. Entonces aquí entran en esa casa en ruinas, abren el sarcófago, pero ahí se encuentra Nock, en el ataúd no se encuentra el Conde Orlok. Entonces le clavan la estaca a este Nock, empieza a tirar sangre, o sea, la película tiene escenas bestias, escenas muy brutas,
Y entonces ya vemos como Hatter se da cuenta de la trampa que le ha hecho este profesor y va corriendo a ver si puede salvar a su mujer, pero él le dice, no puedes ir, el destino de ella ya está escrito, ella por amor va a acabar con el conde y va a acabar con el mal, que es lo que hay que hacer, aquí no hay que mirar en sentimentalismo, simplemente hay que mirar con acabar el mal. Entonces quema todo lo que es el ataúd, por si acaso ya fallara, quema el ataúd, lo quema todo en la casa en ruinas del Conde Rock. Y entonces vemos la escena de la sombra, como va la sombra poco a poco subiendo hasta la habitación, como la sombra va abriendo la puerta. Es la escena que vemos también en las anteriores de Nosferatu. Todo realmente hecho a la perfección. Entonces ella se le ofrece, y aquí vemos la escena más fuerte y más sangrienta que las anteriores, donde el conde Orlok le muerde en el pecho a ella y empieza a beber la sangre, pero ella le dice que más, lo está reteniendo hasta que salga el sol, hasta que cante el gallo, y de repente sale el sol, el gallo canta y él se da cuenta de que se ha quedado y con ella, pero no se ha quedado por amor, como se podría a lo mejor sacar quizás de las anteriores películas, que tampoco es así, porque en la primera Murnau nos mostró a una sombra que era la sombra del mal, y en la segunda un ser enfermizo, pero que también era, digamos que la pestilencia, la muerte, y una muerte no puede amar. En este caso es la maldad en estado puro y la muerte, que tampoco puede amar, pero por alguna manera está como obsesionado con ella, tiene un vínculo con ella. Entonces ese vínculo ha sido el que le ha atrapado, el que le ha engañado, el que ha destruido al mal. Ella ha podido destruir al mal gracias a aprovechar el vínculo que le atraía a ella hacia él, aunque ella no deseaba estar con él, pero tenía un vínculo con él al haberlo, digamos, atraído cuando ella era más joven, cuando hizo esa especie como de invocación. Pero a la vez también eso tiene un doble reverso. Él también está vinculado con ella y se siente atraído por ella. Igual que él puede manejarla a ella, puede hipnotizarla a ella es como si pudiera también manejarlo a él. Y ella lo retiene ahí hasta que sale la luz del sol. Vemos el final más escabroso de las anteriores, porque si bien en la película de los años 20, por supuesto, desaparece en un fogonazo, eran los efectos que habían en aquella época, ya en la de los años 40, pues él se desmaya, es como un ser enfermo que se desmaya, luego sí que le clavan una estaca en el corazón, aquí vemos como el sol le va dando y se va, los ojos se le ponen en blanco, abre la boca como un demonio, empieza a deshacer, a salir de sangre, es brutal, es salvaje, es que es más físico, es todo más físico. Y luego se ve, y ella muere, por supuesto, Thomas Hatter llega tarde y ha muerto por amor. De hecho, cuando está con él, que le está bebiendo la sangre, vemos como la pantalla, o sea, la cámara va haciendo un recorrido como por la estancia, pero como no sé cómo lo hace, que parece como que estén metidos como en un sarcófago gigante, como en un ataúd gigante, ¿no? Como que las paredes, el techo y todo como que está de una manera encuadrado que parece como que están en un ataúd gigante. Y al final mueren juntos, al final el mal y el bien, la vida y la muerte han acabado juntos, muertos, ha destruido la maldad, sacrificándose su vida, pues mueren los dos, el tipo encima de ella totalmente desnudos, le vemos las piernas por primera vez, es como un cadáver, las piernas totalmente delgadas, esqueléticas, es como un cadáver putrefacto que está encima de ella, es un cadáver en vida, que lleva siglos y siglos y no muere nunca y está pero pudriéndose en vida. En fin, es brutal la película, brutal. De hecho, que al principio de la película los títulos de crédito de la Universal y todo recuerdan a los títulos de crédito de la película de Murnau, que estaba producida por la productora Prana, que también está, Prana está en lengua sánscrita. O sea, es una película muy muy buena. Para mí, mira, llevo una hora hablando de ella y podía tirarme más, analizando más y más y más. Hay una escena también que va la chica esta que vive con Ellen, la mujer del amigo de Thomas, con un candil y está toda la escena como oscura, todo oscuro por detrás y ella con el candil iluminado y de repente aparece de la nada como la Ellen. Es una escena que recuerda a los otros, que fue también de las películas del siglo XXI que más recogieron esa esencia de ese terror clásico. Y esta película recoge la esencia del terror clásico. Es una película de terror clásico, pero con las técnicas actuales, con los movimientos de cámara, de cámaras de hoy día, con la imagen que puedes obtener hoy día, pero es una película totalmente clásica, con una imagen que recuerda al cine de antaño. Para mí, la mejor película de Robert Eggers, una obra maestra del cine de terror, otra obra maestra dentro de lo que es el Nosferatu, y es una película que es auténticamente maravillosa. Voy a caer en la trampa de que yo siempre he dicho que el Nosferatu de Herzog me gusta más que el de Murnau,
Pero también hablo un poco porque fue el que primero que vi. Pues quieras o no, pues es una película de una época más afín a mí, los años 70, en color, hablada, no muda, que tiene, digamos, bueno, pues unas maneras diferentes, pero es que lo que tiene la de Murnau es único. Y es la más representativa, porque si esta, con el tiempo, se va a convertir en una película de culto igual que la de Herzog, en una obra maestra igual que la de Herzog, la representativa, y la que va a ser siempre representativa, y la que siempre va a tener esas imágenes en el colectivo del cinéfilo, va a ser la de Murnau. Esa es única. Entonces, compararlas son películas que son obras maestras, cada una de sus tiempos. De su tiempo, ya está. Esta a mí me ha flipado. Podría decir ahora mismo que de las tres es la que más me gusta, ahora mismo. Porque es terrorífica, tiene todo el terror de la primera, que parece una película como maldita, pero también tiene ese dramatismo, todo al final es muy trágico y a la vez que siniestro, de la de Herzog. Pero ya digo que son diferentes. La de Herzog es una película como más, ¿cómo decirlo?, más trágica, la que más ahonda en el drama. Y la de Murnau quizás sea la más... como una película incluso como diríamos como maldita, la ves y parecen imágenes como algo que hoy día sí que no se podría hacer, y es como imágenes malditas. Y esta es una película absolutamente terrorífica, una película que es como un cuento muy siniestro, muy macabro y con una belleza absolutamente impresionante. A mí me ha flipado, una película que me encanta. Y que de nuevo, como digo, la pongo dentro de esas películas de terror que tengo en lo más alto, que son ahí obras maestras, y pues esta también la pongo. Está también la película de Murnau, está la de Herzog también, y está esta. O sea, tenemos ahí películas de terror mejor de la historia, de terror, El Exorcista, El Resplandor, La Cosa, La Semilla del Diablo, Nosferatu de Murnau, Nosferatu de Herzog, el Drácula de Fischer, el Drácula de Coppola, En la Boca del Miedo, que es mi película de terror favorita, y de La Matanza de Texas, y tenemos ahí también, ¡pum!, este Nosferatu de Eggers. Una auténtica maravilla, una auténtica obra maestra, la mejor película de terror de este año, sin lugar a dudas, me ha flipado y nada más que puedo recomendarla al 100%. Al 100%. Estamos hablando de una obra maestra sin discusiones ninguna, objetivamente, una obra maestra del cine de terror, Nosferatu. Una auténtica maravilla. Y a partir de... Es que yo he seguido la carrera de Eggers. Ya digo, me puede llamar más la atención, menos, gustar más, gustar menos. El tipo es un director que dirige de 10. De 10. Entonces hay que seguir la carrera de este director. Y después de este Nosferatu, de verdad que chapó. Chapó. Bueno, ya está, no me enrollo más. Espero que disfrutéis de este año nuevo, que seáis todos muy felices y hasta siempre.